Hechos capítulo 16, y vamos a abordar desde el versículo 6 hasta el versículo 40. Esto es algo bien interesante, un pasaje hermoso donde vamos a poder maravillarnos de nuestro Dios. Pero si ustedes recuerdan, después de que Pablo terminó su primer viaje misionero, surgió esta controversia de si los nuevos convertidos gentiles, los que no eran judíos de nacimiento, debían judaizarse. ¿Se acuerdan de la circuncisión y todas estas cosas? Y luego hubo este concilio en Jerusalén donde el Espíritu Santo guió a los apóstoles y a los ancianos, y donde quedó claro que no se les debía imponer ninguna de estas cosas, sino que eran llamados a actuar en gracia y a comportarse de maneras en las que no afectaran su relación con sus ahora hermanos judíos. Y la semana pasada vimos que iniciaba entonces ahora Pablo con Bernabé el segundo viaje misionero. Pablo tuvo este deseo de decir, ok, vamos a ver a las iglesias, vamos a ver cómo están, dice el pasaje. Y me gusta que al final de lo que nos enseñaba el pastor Jorge Luis la vez pasada, dice que le leían esta carta que surgió del concilio de Jerusalén a estos hermanos. La preocupación del apóstol Pablo era qué sucedió con estos hermanos, que esta noticia los movió, los sacó de onda, cómo está el asunto. Quiere ir con Bernabé y todos sabemos lo que pasó. Hubo un gran altercado entre ellos, hubo un grande desacuerdo. No quiere decir que haya habido pecado de parte de uno o del otro. Hubo un gran desacuerdo a causa de Juan Marcos. ¿Se acuerdan? Juan Marcos, que primeramente los había abandonado. Entonces surge esta división, ellos se separan. No sabemos quién tenía la razón, si Pablo o Bernabé, pero lo que sí sabemos es quién estaba en control. Eso fue lo que nos enseñaba el pastor Jorge la semana pasada. Sí sabemos quién estaba en control, era Dios, y Dios utilizó esta división para el avance de su reino. Dios estaba en control. Y Dios pudo haber incluso orquestado, o Dios orquestó incluso esta división para la gloria de su nombre. Ahora hay dos equipos misioneros que van a ir a predicar el evangelio a diferentes lugares. Y ahora lo que vamos a ver hoy es cómo el evangelio llega a Filipos, que se encuentra en el área de Macedonia. Para esto vamos a ver un pequeño video que les va a servir a ustedes de introducción histórica, y les pido que pongan mucha atención a todos los detalles acerca de Filipos. ¿En dónde encontramos grandeza personal? ¿Aquí? ¿O aquí? Quizás es aquí, o tal vez aquí. Al final nos damos cuenta de que mientras más buscamos estas cosas, nos sentimos más vacíos y solos. En la ciudad de Filipos, ellos lo tenían todo, y eventualmente ellos se dieron cuenta que el camino a la grandeza no proviene de estatus, sino del lugar opuesto de donde estaban buscando. Hace 2000 años, el Imperio Romano fue dividido en dos clases sociales principales: los ciudadanos romanos y los que no lo eran. Aunque el Imperio Romano controlaba el mundo mediterráneo, la mayoría de la gente no era tan privilegiada para ser considerados ciudadanos romanos. La mayoría de los que tenían la ciudadanía nacieron con ella o la heredaron de sus padres. A algunos se les otorgaba la ciudadanía por realizar un servicio valioso para el imperio, mientras que otros pagaban grandes cantidades de dinero por tal privilegio. ¿Por qué era tan importante la ciudadanía romana? Este estatus otorgaba a las personas derechos únicos, como el acceso a privilegios especiales según las leyes de Roma. Estos incluían el derecho a apelar directamente al emperador por cuestiones legales, así como ciertos beneficios en sus impuestos. Por este trato especial, los ciudadanos romanos se hicieron muy orgullosos y tendían a considerarse una clase superior, y menospreciaban a los no ciudadanos y los consideraban clase de nivel inferior. Por mucho tiempo, Filipo fue una comunidad agrícola pequeña e insignificante de Macedonia, pero todo esto cambió en el año 42 a.C., cuando una importante batalla se peleó aquí. Esta batalla llevó a Augusto a conformarse como el nuevo emperador de Roma. En honor a su victoria, Augusto le otorgó a Filipo el estatus especial de ser una colonia romana.
Este nuevo estatus prestigioso les garantizaba todos los derechos, privilegios y el favor de Roma. Este estatus hizo la ciudad de Filipos un lugar llamativo para que los ciudadanos romanos se establecieran ahí, y se convirtió en el lugar de retiro de los soldados veteranos, que fueron ferozmente leales a Roma. Su estatus como colonia romana se convirtió en la fuente de orgullo y prestigio de los residentes. Todos ellos trataban de mostrarse importantes, vistiéndose y adornándose con ropas ostentosas y presumiendo de sus grandes logros. Un día, en esta pequeña comunidad orgullosa, se presentó el apóstol Pablo. Proclamó su mensaje acerca de Jesús, quien no era un veterano ni un ciudadano romano, sino solo un humilde carpintero judío. Aún así, muchos se sintieron atraídos por su mensaje, mientras que otros sintieron que era una desgracia para su estatus como ciudadanos romanos. Tiempo después, los magistrados arrestaron a Pablo, lo latillaron públicamente y lo forzaron a dejar la ciudad. Los que se convirtieron en seguidores de Jesús enfrentaron hostilidad, pero a pesar de ello, no se desanimaron. Su historia como veteranos los condicionó a ser inquebrantables en medio de la incertidumbre y permanecer firmes y fieles a todo lo que Pablo les enseñó. De hecho, ellos se convirtieron en los apoyadores más consistentes de Pablo, incluso en tiempos de problemas económicos. 10 años después de la primera visita de Pablo, se enteraron que estaba en prisión en Roma. Una vez más, recolectaron una ofrenda generosa para Pablo para ayudarlo en los tiempos difíciles y enviaron la ofrenda con un cristiano fiel llamado Epafrodito. Cuando alcanzó a Pablo, Epafrodito también le dio un reporte del avance de la iglesia de Filipo. Las buenas noticias fueron que incluso en medio de dificultades y oposición, ellos permanecieron en su fe en Jesús, continuaron creciendo y madurando como cristianos. Mañana, gracias porque podemos estar aquí, Señor, delante de tu palabra, Señor, para aprender, Señor, nuestros corazones aprendan a conocerte mejor, a saber quién eres tú cada vez más y quiénes somos nosotros y qué hiciste tú por nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestro conocimiento de ti, Padre eterno, pero no a nivel intelectual nada más. No, te pido, Espíritu Santo, que hagas esa obra poderosa que hace que dentro de nosotros estas convicciones se arraiguen, Señor, y nuestro asombro por Cristo crezca, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Dice versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia. Escucha esto, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hay varias ciudades que se mencionan aquí. Ahorita vamos a ver un mapita, donde les voy a explicar un poquito así bien breve. Cuando llegaron a Misia, versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida, escucha esto es bien importante. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado a anunciarles el Evangelio. Así que, saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana, lo que vimos ahorita en el video. En esta ciudad nos quedamos por varios días. En este mapita que vamos a ver ahorita, quiero mostrarles un poco qué fue lo que sucedió. Pablo se encontraba predicando más o menos por estas regiones y empieza en este camino en el que ellos quieren ir y predicar en esta región de Asia. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo les impidió predicar aquí, y entonces ellos siguen esta ruta, y dice que el Espíritu de Jesús le impidió al apóstol Pablo y sus compañeros ir a Galacia. O sea, ellos están aquí y quieren regresar aquí a Galacia. Dice que el Espíritu Santo se los impidió.
De hecho, ahí dice, el Espíritu de Jesús se los impidió, y entonces van a Troas. Y de Troas, dice, ahí tiene él la visión, Pablo tiene esta visión de parte del Señor, en la que un hombre lo llama a la región de Macedonia. Esto es Macedonia. Entonces, dice que de ahí ellos, cuando se dieron cuenta que la voluntad de Dios era que fueran a Macedonia, zarpan de Troas y vienen a Samotracia, que es esta pequeña isla. De ahí se encaminan hacia Filipos, que se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces, lo que está sucediendo aquí a grandes rasgos es que Pablo quería regresarse para acá, pero el Señor le dice, no, de hecho vas para acá. ¿Cuál es la importancia de esto? Que este es el antiguo imperio griego. Estas son regiones con mucha influencia griega, pero acuérdense que quien ahora gobierna el mundo en ese momento es Roma. Entonces, Roma ha expandido su imperio por toda esta región, y si ustedes recuerdan, todo Israel también es parte del imperio romano, ¿verdad? Entonces, parece que Pablo se quería conformar con estas regiones, pero el Señor le dice, no, quiero que vayas a la región donde hay esta grande influencia grecorromana. Gracias. Hay varias cosas que podemos destacar en este pasaje que acabamos de leer. Vemos que Jesús le impide ir a Pablo a donde él quería ir y lo impulsa a través de circunstancias, lo empuja a que vaya hacia Filipos. Algo que podemos ver aquí muy claramente es que quien está en control, el jefe de la misión, es Jesús. Parecía hasta el momento que Pablo era el que decía, esto se va a hacer, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a este otro lugar, y no lo hacía de manera pecaminosa. El apóstol Pablo era un hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Pero aún así, no quiere decir que Pablo lo sabía todo. Él pensaba que lo correcto era regresar a Galacia, pero el Señor le dice, no, yo quiero que vayas al otro lado. Yo quiero que tú vayas hacia Macedonia. No sabemos cuáles fueron las formas o cuáles fueron las circunstancias que Dios utilizó para impedirle a Pablo ir a Asia. El chiste es que lo importante aquí es que ellos pudieron identificar que esa era la voluntad de Dios. Ellos pudieron identificar que esa era la voluntad de Dios. Ve lo que dice el versículo 10, que por cierto, ves que aquí el narrador empieza a hablar ya en nosotros, es decir, Lucas escribió este libro y ahora Lucas se incluye en la historia. Lucas iba con ellos. Cuando tuvo la visión, Pablo, enseguida que dice, procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado a predicarles el evangelio allá. Mira, tú y yo como creyentes podemos hacer planes en nuestras vidas. Nosotros como iglesia tenemos muchos planes para esta congregación, pero algo que nos enseña este pasaje es que tú y yo debemos estar siempre atentos, siempre abiertos a la posibilidad de que tus planes y mis planes y nuestros planes tal vez no sean necesariamente los planes de Dios. Tal vez el Señor no sea lo que específicamente quiere, y nosotros debemos estar atentos para poder identificar esos momentos o esas circunstancias en las que parece que estamos topando con pared, y a veces estamos ahí de tercos y dices, es que yo quiero ir para allá, es que yo quiero ir para allá, y el Señor te está diciendo, es que yo ocupo que vayas al otro lado. Como iglesia, tu oración como congregante y nuestra oración debe ser que el Señor muestre a los líderes de esta congregación el camino por el cual Él quiere que esta iglesia vaya. El camino por el cual el Señor quiere que esta congregación vaya. Hay muchas iglesias que son dirigidas por falsas motivaciones de parte de los líderes, pero también hay iglesias donde, como vemos aquí en este caso, Pablo era un hombre dirigido por Dios, pero no lo sabemos todo y nos podemos equivocar. Pero debemos estar atentos a ver las maneras y las formas en que el Señor nos puede redirigir hacia el lugar que Él quiere que nosotros vayamos. Esta visión entonces le mostró a Pablo la voluntad específica de Dios. Ahora a Pablo le quedó claro, deben ir hacia Macedonia.
Versículo 10, como ya lo leímos, vemos que dice que en cuanto ellos vieron esto, ¿qué hicieron? Obedecieron. En cuanto nos dimos cuenta que esta era la voluntad de Dios, fuimos a Macedonia. No hay de otra. Obediencia. Y esto es importante. Dice, porque ellos estaban persuadidos de que Dios nos había llamado a anunciarles el evangelio ahí. Y es que cuando tú eres sensible a la voluntad de Dios, cuando tú y yo buscamos ser sensibles a la voluntad de Dios y obedecemos a su dirección, sucede lo que hemos visto que ha venido sucediendo en el libro de Hechos. Cuando Dios envía, Dios respalda. Cuando Dios envía, Dios respalda. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra soberana voluntad, a veces sin mala intención, pero si no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, podemos cometer muchos errores. Pero cuando Dios envía, Dios respalda. El versículo 6, estos versículos 11 al versículo 12, dice entonces que ellos por fin llegan hasta Filipos. Y ya vimos el contexto histórico de Filipos, ¿verdad? ¿Cuáles eran las motivaciones de las personas ahí? ¿Cómo era la cultura allí? Y creo que en este pasaje nosotros aprendemos dos cosas fundamentalmente. Número uno, cómo se formó esta comunidad de creyentes en Filipos. Y número dos, qué efecto tiene el evangelio cuando llega a una ciudad, cuando llega a una comunidad. Ve lo hermoso que empieza a suceder, capítulo 6, versículos 13 al 15. El día de reposo, ya ahí en Filipos, el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. ¿Qué es lo que Pablo y los misioneros hacían cuando llegaban a una ciudad? Lo primero que hacían era ir ¿a dónde? A la sinagoga judía. Ahora, aquí dice que van a la orilla de un río. ¿Por qué? Es muy probable que en esta ciudad, el mapita nos ayudó también a darnos cuenta cómo ellos ya están alejados de Jerusalén. Ya ahí la influencia en Macedonia es más grecorromana que judía. Entonces es muy probable que en esta ciudad de Filipos, en ese momento, no hubiera una sinagoga. Había un requisito principal para que pudiera haber una sinagoga, que hubieran al menos 10 hombres judíos con sus familias para que pudieran entonces ellos tener una sinagoga en esa ciudad. Quiere decir que no había ni siquiera 10 hombres judíos piadosos para que pudieran tener una sinagoga donde se reunieran a estudiar las escrituras. Entonces dice que lo que la gente hacía en aquel tiempo, aquellos judíos que querían seguir ejerciendo su fe, buscaban lugares al aire libre donde ellos podían reunirse para orar y para estudiar las escrituras. Entonces ahí estaba este grupito, y ahí estaba Lidia, una mujer que dice que es de Tiatira. Tiatira era una ciudad de este mundo griego que no era, el punto es que no era judía, era gentil, pero había simpatizado con la fe del monoteísmo judío. Es decir, el cristianismo y desde sus principios el judaísmo se ha caracterizado por el monoteísmo, un solo Dios, mientras que las demás religiones de las demás culturas y de los demás imperios siempre han sido politeístas. Pero esta mujer, algo le llamó su atención, y no es la primera que vemos en el libro de Hechos. Ella simpatizaba con el Dios de los judíos y dice que lo adoraba. Lo adoraba, esto es importante. Ahora, también dice que esta mujer era una vendedora de púrpura. Era algo así como una moroleonés uriangatense, yurirense, que nos dedicamos a la ropa. Esta mujer dice que vendía telas de color púrpura. La tela, teñir la tela en aquel tiempo no era barato.
era costoso. Entonces, las telas que ella vendía eran telas de color púrpura, telas teñidas, las cuales eran muy caras. Y esto significa que a ella también le daban buenas ganancias. De hecho, podemos asumir que Lidia tenía una casa grande, porque al final de este párrafo que acabamos de leer, dice que ella trató de persuadir a los misioneros de que fueran y se hospedaran en su casa. No olvidemos que es el primer siglo en el que no todos tenían una casota, ni era de todo mundo, la gente vivía en casas pequeñas, y vemos que esta mujer era una empresaria de aquel tiempo. Pero lo más importante es que dice que ella adoraba a Dios. Mira, Lidia iba por buen camino. Ella no era judía, pero algo la atrajo hacia el Dios de los judíos. Dice que adoraba a Dios, pero ¿sabes qué? Esto no era suficiente. Ella necesitaba escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Fíjate, qué interesante. Esta mujer griega con mucho dinero, no fue Jesús el que dijo que era difícil que los ricos entraran en el reino de los cielos, no porque sea mala la riqueza, sino porque distrae a las personas y la convierten a las riquezas en su Dios. Pero esta mujer tuvo la sensatez de decir, este Dios de los judíos es diferente, hay algo ahí, y lo adoraba junto con los demás judíos de esa ciudad, pero no era salva. Y el pasaje dice, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Qué hermoso. Hermanos, Juan capítulo 6 versículo 44 nos dice que nadie puede venir, dice literalmente, ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mucha gente simpatiza con Dios, con el único y verdadero Dios. Hay mucha gente dentro de las iglesias católicas, pero iglesias evangélicas también, que piensan que están agradando al Señor. Hay mucha gente en diferentes religiones en todo el mundo que piensan que están agradando a Dios. Pero este pasaje es clave para comprender que solamente a través de la fe en Jesús es que alguien puede ser salvo. Solamente a través de la fe en Jesús es que alguien puede ser salvo. Hace unos días un video se hizo viral de una muchachilla en Filipinas que ella es una influencer y trabaja en un canal de televisión, y un chavo la estaba así de manera casual entrevistando y le dijo, a ver, dime una cosa, entonces tú estás diciendo que si una persona no es creyente, ¿no va a ir al cielo? Y ella le dijo, bueno, si a creyente te refieres a que esa persona no cree en Jesús, dice, no, esa persona no puede ir al cielo. Y el cuate le dice, wow, qué grotesco, qué fuerte es esto que estás diciendo. Millones de personas han visto ese video y millones de personas la están bombardeando. Yo le he mandado un mensaje casi diario, no por Messenger, sino ahí en su página de, hermana, permanece ahí, esta mujer está dando testimonio, es una jovencita. Pero tiene gente que la odia ya en todo el mundo por esa verdad que ella expresó. Pero la gente lo está interpretando como que es una verdad que expresa odio, pero es una verdad de amor. Es una verdad en la que estamos diciendo a las personas, queremos que seas salvo, cree en el Señor Jesucristo porque tu religión no te salva. Y este pasaje también refuerza la doctrina de que la regeneración viene antes que la fe. Es Dios quien permite que nosotros mismos podamos creer en Él. Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y escucha lo que dice, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos da el regalo de la fe. Ahora, ¿cómo nos da el regalo de la fe? A través de escuchar el Evangelio. No por iniciativa propia, no porque alguien te invite a hacer obras de caridad, nada de eso salva. Solamente puedes ser salvo si pones tu fe en Jesús, y solo puedes poner tu fe en Jesús
si tú escuchas el Evangelio. 1 Corintios 1, versículo 21. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, escucha esto, mediante la necedad, otras versiones dicen, mediante la locura de la predicación, salvar a quienes, a los que creen. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Si las personas no escuchan el Evangelio de Jesucristo, no pueden tener fe en Él, por lo tanto no pueden ser salvas. Qué increíble lo que pasó aquí en la casa de Lidia. Dice que el pasaje dice, se bautizaron ella y toda su familia. Hermanos, esto produce esperanza en nosotros. Pero también dice que sucedió otra cosa. Su vida fue transformada. Ahora dice que ella quiso participar de la misión de la predicación del Evangelio, hospedando a los misioneros. Y es que no hay ministerios grandes y ministerios pequeños en el reino de Dios. El único ministerio grande es el de Jesucristo y todos los demás somos siervos. Y tú y yo podemos servir a nuestro Dios con lo que tenemos a nuestras manos. Dios le ha dado a su iglesia pastores, maestros, profetas, pero Dios le ha dado a su iglesia personas como tú y como yo que podemos hospedar a otros, que podemos bendecir a otros, que podemos poner nuestros recursos, dinero, tiempo, esfuerzo, cosas materiales al servicio del reino de Dios. Y eso es igualmente importante. Su casa, dice el pasaje, se convirtió en un lugar de reunión para los creyentes en Filipos. Lo dice en el capítulo 6, versículo 16, versículo 40, al final del pasaje. Ahorita vamos a llegar ahí. Los hermanos al final se reunían en la casa de Lidia. Pero luego pasa otra cosa. Ve lo que dice el versículo 16 ahora al versículo 18. Vamos a ver otra conversión. Ya se convirtió Lidia la empresaria. Ahora vamos a ver otra conversión, otra cosa que Dios hizo ahí. Versículo 16 al versículo 18. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Vaya condición la de esta pobre muchacha. Era esclava y aparte endemoniada. Y estaba siendo explotada por sus amos. Incluso dentro del pueblo de Israel, la esclavitud era algo común, pero no es algo como lo concebimos el día de hoy. Había creyentes que tenían esclavos. Sería lo que hoy vendríamos a llamar sirvientes, pero sí había cierta reglamentación en la que estos sirvientes solamente podían servir a estos amos. Si tú lees la carta a Filemón, es una carta en la que Pablo le pide a Filemón que se reconcilie con su esclavo que estuvo sirviendo al apóstol Pablo. Pero vemos una diferencia en la manera en que el Señor dirigía a su pueblo para tratar a estos esclavos, vamos a llamarlos siervos. Pero estos amos veían la condición de esta mujer y la explotaban. Esta muchacha era una paria, como se suele decir, alguien despreciado, alguien excluido, discriminado de la sociedad, sin inclusión en esta comunidad judía orgullosa, en esta comunidad romana orgullosa, como vimos que era Filipos. Y dice que tenía un espíritu de adivinación. Otras versiones pudieran decir era una pitonisa. El punto es que la gente allí en Filipos pensaba que esta mujer tenía un demonio, estaba poseída por un espíritu, que no puede, si no es el Espíritu Santo, no puede ser otro más que un espíritu demoníaco y que podía predecir el futuro.
Pregunto, ¿no debería ser esta circunstancia de esta pobre muchacha una preocupación para esa sociedad? ¿No deberían los amos de esta muchacha y las personas que iban y pagaban al ver que ella era tal vez sacudida o entraba en estos trances demoníacos, no debería esto haber movido a esa sociedad a compasión por ella? Pero en lugar de eso era explotada. Dice, la cual daba grandes ganancias a sus amos. Y es interesante lo que pasa a continuación. Dice que ella seguía a Pablo y a sus compañeros. Acuérdate, ahora viene Pablo con Silas, ya reclutaron a Bernabé. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos que reclutan a Bernabé y ahora Lucas ya se incluyó también en la narrativa. Entonces dice que esta mujer seguía a Pablo y a sus compañeros e iba vociferando esto: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Y dice que lo hacía por muchos días. A ver, ¿por qué se enojó el apóstol Pablo entonces? ¿Que esto no era así como publicidad gratis? ¿No has visto que la gente hoy pagamos de pronto para que esos carritos que andan ahí con una bocina vociferando, para que promuevan tu negocio? Pues esto parecía como publicidad gratis, pero ¿por qué se molestó entonces el apóstol Pablo? La razón es porque esto era una estrategia de Satanás. Un judío, acuérdate, si no hay una sinagoga en este lugar, es probable que haya muy pocos judíos. Entonces, quiere decir que el resto de la población eran gentiles. Un judío hubiera interpretado estas palabras de estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Un judío hubiera dicho, sí, el Dios Altísimo es Yahvé, Jehová, el único Dios que existe. Pero esta era una comunidad, era una ciudad con más gente gentil. Los gentiles en Grecia, al escuchar esto, ellos no pensaban en Jehová, ellos pensaban en Zeus. Entonces, Satanás quería utilizar esto para confundir. Hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos. No todo lo que allá afuera suena a cristianismo lo es. No todo lo que allá afuera suena al evangelio de Jesucristo lo es. Satanás sigue utilizando esta misma estrategia para engañar a muchos, incluso a los creyentes. Mateo 7, 21 al 23 lo deja claro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practicáis iniquidad. No les dice, no, ustedes me cayeron mal y los deseché, dice, nunca los conocí. Ustedes nunca fueron parte de mi reino. Pero vemos que esta muchacha dice que insistía por muchos días. Esto también es interesante. ¿Por qué insistía? A ver, no nos dice Lucas, nosotros fuimos a Filipos porque estábamos persuadidos de que Dios quería que fuéramos a predicar el evangelio ahí. Y entonces ahora tienes esta mujer, esclava endemoniada, persiguiéndolos y todos los días haciendo esto, insistiendo e insistiendo. Es que Dios quería salvar a esta muchacha. Y el demonio dentro de ella, pues trató de camuflarse con esta estrategia. Y ves que dice el pasaje que pasaron muchos días. Pablo no buscó la liberación de esta mujer desde el primer día. Pero Pablo de pronto le cayó el 20. Dice, hey, espérate, el Señor nos mandó aquí a predicar el evangelio. Y entonces a esta mujer insistente que estaba dando guerra, sucede lo que viene enseguida. Pablo le ordena al Espíritu Santo y le dice, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, le dice que salga de la joven y ella fue liberada, escucha esto, de su peor esclavitud, la esclavitud a Satanás. Increíble, este pasaje nos muestra cómo tú y yo debemos estar atentos también a las necesidades. Hay gente que de pronto te está dando guerra y guerra y guerra, o gente que de pronto te topas una y otra vez, personas que a lo mejor no son tan gratas para ti. Tal vez es el Espíritu Santo mostrándote, tal vez es el Señor dirigiéndote a predicarle a esa persona. Necesitan el Evangelio del Señor Jesucristo para ser libres verdaderamente.
Y vamos a ver qué otro efecto produjo el Evangelio en este lugar. Vamos a ver ahora del 19 al 24, porque esta mujer, acuérdate, estaba siendo explotada, ahora es liberada de su esclavitud demoníaca, pero no todos estaban contentos con esto. Versículo 19 al 24. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, escucha esto es importante lo que vimos en el video. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos ¿qué? Romanos. Nuestra identidad es esta, y estos están viniendo a querernos cambiar nuestra identidad. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden del Imperio Romano, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Increíble que el beneficio, la liberación de esta mujer se convirtió en un perjuicio para los hombres que la estaban explotando. Pero es que, ¿sabes qué, hermano, hermana? En el reino de Dios, el dinero no es más importante que las personas. Las ganancias económicas no son más importantes que las personas. El Evangelio es inclusivo porque Dios, dice la palabra, no hace acepción de personas. Dios ama a las personas sin distinción, y muchas veces somos tú y yo los que hacemos distinción. ¿A quién no le has predicado el Evangelio porque tal vez no sea muy conveniente predicárselo? El Evangelio, hermanos, lo cambia todo. Trastornó la economía de estos hombres, sin duda. Pero estos amos malvados, en lugar de maravillarse y glorificar al Señor por la liberación de esta joven, llevan a Pablo ante los magistrados y a Silas y los acusan. Y ellos apelan a su derecho y a su identidad romana. Fíjate, le hacen la barba al Imperio Romano. Mira, ¿cómo es posible que tú, grandísimo líder romano aquí en la ciudad, vas a permitir que estos judíos vengan a querernos cambiar la identidad? Pablo y Silas entonces terminaron azotados y encarcelados. Vamos a ver cómo continúa esta narrativa. 16, 25 al 34. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado, escucha, con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos.
Este pasaje es hermoso, todo este texto es hermoso, como Dios planta su iglesia en Filipos, pero comienza diciendo que Pablo y Silas ahora están en la cárcel. ¿Y qué están haciendo ellos? O sea, primero los azotaron, todos heridos. O sea, los azotes te dejaban realmente sangrando y lastimado. Y estaban en la cárcel, no era como un cerezo de ahora, o sea, eran lugares sucios, podridos, con ratas, con una humedad tremenda. El peor lugar para estar con heridas era una cárcel, pero ellos están cantando himnos a Dios. No están reclamando a Dios, no se están quejando en contra del Señor. Oye, Señor, ¿qué no fue tu idea que viniéramos aquí? ¿Qué no fuiste tú el que nos persuadió de que viniéramos a predicar el evangelio aquí? Y entonces, ¿no debería respaldarnos, Señor? No, ellos no están haciendo eso. Ellos estaban cantando himnos a Dios. Esto nos recuerda a Pedro, ¿va? Durmiendo, sabiendo que a lo mejor el otro día lo iban a ejecutar y él está durmiendo en la celda también. Pero qué increíble, dice el pasaje, ellos cantaban himnos y todos los reos los escuchaban. Ellos estaban dando a través de su canto testimonio de fe en Jesús y de esperanza. Ellos estaban mostrándole a todo el mundo, yo estoy aquí encarcelado, pero mi Dios no está encarcelado. ¿No fue el mismo apóstol Pablo el que dijo, yo estoy en prisiones, pero la palabra de Dios no está presa? Ellos están dando testimonio. Ellos decían, mira, si ya con los que se convirtieron en esta ciudad, Dios hizo su obra y nosotros estamos listos, amén, gloria a Dios, vamos a cantar himnos al Señor. Ellos dan testimonio y todos escuchaban. La gente en esa cárcel los están viendo ser encarcelados injustamente, ser azotados injustamente y cantar himnos a Dios. Qué importante es que tú y yo podamos dar testimonio a otros, no solamente cuando las cosas van bien, hermanos. No solamente cuando todo te está saliendo color de rosa. De hecho, creo que ninguno de nosotros podemos decir, mira, mi tiempo de mayor crecimiento en el Señor fue cuando todo estaba saliendo de maravilla. Pero creo que muchos de aquí podemos dar testimonio que en medio de la adversidad, Dios estuvo con nosotros y nos enseñó aquellas grandes verdades que nos hacen confiar hoy más en Él. Y es importante que tú y yo podamos mostrarle al mundo que en medio de la tribulación, Cristo debe ser glorificado. Y no, Dios no se había olvidado de ello. De hecho, esto era parte de su sabio y soberano plan. Dios los colocó ahí. Todo era plan de su sabio plan. Toda parte de su sabio plan soberano. Dios colocó a Jesús en la cruz, no los romanos. Dios colocó a Jesús en la cruz. Era parte de su plan. Dios castigó a Jesús a propósito. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por tu pecado y por mi pecado. Para no castigarnos a nosotros. Fue parte de su soberano y divino plan colocar a Jesús ahí, que Él fuera herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para que ahora la paz fuera hecha con nosotros por medio de la fe en Jesús. No, Dios no se olvidó de ellos. Él los colocó en esa situación. Y es una situación especial. Y una situación especial requiere una resolución especial, y el Señor es especialista en esto. Un terremoto. Un terremoto tan fuerte, dice el pasaje, que los cimientos de la cárcel se movieron y se abrieron todas las rejas de la cárcel. El carcelero era un burócrata al servicio del reino. Hasta ahora se ha convertido Lidia la empresaria, se ha convertido la joven esclava despreciada de la sociedad, y ahora un carcelero, un burócrata al servicio del imperio romano. Él sacó su espada y se iba a matar, porque por ley, cuando un soldado romano dejaba ir a un prisionero, él tenía que pagar su condena y morir.
Recuerdan que cuando Pedro es liberado, ¿qué hizo Herodes? ¿Qué hizo Herodes con los guardias que lo estaban cuidando? Les dio cuello. Entonces el carcelero dice, hasta aquí llegó mi vida, estoy condenado a muerte. Y Pablo le grita, espera, no te hagas daño, aquí estamos todos. Increíble que tampoco los demás escaparon. O sea, este testimonio de Pablo y de Silas en esta cárcel sirvió de algo. El carcelero entonces vio esta situación y dice que temblando cayó delante de ellos y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira, este carcelero entendió lo que los amos de la joven esclava no entendieron. Este carcelero entendió que Dios había llegado a Filipos para establecer su verdadero reino eterno, que Roma no estaba en control. El carcelero entendió que Dios había decidido instaurar, plantar a través de una iglesia en Filipos su reino en esa ciudad. Dios estaba plantando una iglesia en Filipos. El carcelero pudo darse cuenta de esto y temblando hizo la pregunta correcta. Esta es la pregunta más importante para todo ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta se la da el apóstol Pablo en el versículo 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es importante aquí hacer una nota aclaratoria, porque mucho tiempo se ha usado mal este texto como para pensar que tú puedes heredarle la salvación a tus hijos, o que se las puedes transferir por ósmosis, que porque tú ya creíste, todos van a ser salvos en tu casa. Eso no es lo que este pasaje está diciendo. La Biblia entera nos muestra que la salvación es personal y solamente viene por creer en el Señor Jesús, de tal manera que nuestros hijos y toda nuestra familia deben creer por sí mismos el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso tú y yo debemos ser los primeros predicadores de nuestros hijos, los pastores de nuestros hijos, predicarles el Evangelio, porque ellos no se van a salvar porque tú hayas creído. De hecho, el pasaje nos muestra que enseguida de que ellos exclaman esto, creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿qué hicieron? ¿Qué dice el pasaje ahí enseguida? Versículo 32. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a quién más, y a todos los que estaban en su casa. ¿Cómo llegó la salvación a la casa de este hombre? Porque les fue predicado el Evangelio a todos los de su casa. Ahí mismo se aclara este punto. Ahora, otra vez, vemos nuevamente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No creyeron hasta que les fue predicado el Evangelio y dice que se bautizaron. Esto es importante. Viste que Lidia se convierte, su familia cree y se bautizan. Ahora el carcelero cree y su familia también y se bautizan. Tú has creído en el Señor Jesucristo. Si verdaderamente eres un creyente, debes bautizarte. Ahora, este tema de que tus hijos no van a ser salvos por transferencia o por herencia o por ósmosis es la parte negativa, pero este pasaje es positivo. Este pasaje, hermanos, genera esperanza en nosotros. Qué gran esperanza nos produce, hermanos, el saber que mientras haya esperanza de que nuestros familiares escuchen el Evangelio, hay esperanza de que sean salvos. El predicador en Eclesiastés lo dijo, más vale perro vivo que león muerto. Porque mientras están vivos tienen la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Oremos por ellos, pero te voy a decir una cosa, prediquémosles el Evangelio. No se van a salvar si no les predicas el Evangelio, hermano, hermana. Este pasaje nos lo ha dejado completamente claro.
Y luego vemos cómo se resuelve esta situación. A esto le llamo la vindicación de Pablo y de Silas. Versículos 35 al 40, ve lo que dice. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que se les suelte. Así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo, escucha esto, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado en la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran por favor de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué increíble. Un pequeño gran error de parte de los magistrados. Ellos no sabían que el apóstol Pablo también era ciudadano romano. El apóstol Pablo tenía esta doble ciudadanía. Era un judío, pero también tenía la ciudadanía romana. Probablemente se cree que probablemente por su padre. Él era un ciudadano romano y cuando lo aprenden, él se queda callado. Es increíble cómo Dios le da sabiduría a estos hombres. Vimos también hace unas semanas cómo cuando en una ciudad ellos iban a ser apedreados y los iban a matar, el apóstol Pablo tuvo la sabiduría para decir, ok, este no es un momento para enfrentar, este es un momento para huir. Y aquí el apóstol Pablo, yo quiero pensar, dirigido por el Espíritu Santo, se queda callado y está bien, llévenme a la cárcel, está bien, azótenme. Pero lo increíble es ver cómo todo estaba milimétricamente planeado por Dios. Hasta el más mínimo detalle. Dios utilizó el mal que le querían hacer a Pablo para el bien de la misión, para el bien de su iglesia. Ahora estas autoridades le ruegan amablemente que por favor se vayan. Y Pablo y Silas dicen, sí, nos vamos a ir. Porque de hecho el Señor quiere que prediquemos a toda la región de Macedonia. Nos vamos a ir, pero no porque tú lo digas. Primero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la casa de Lidia. Vamos a consolar a nuestros hermanos y nos vamos a ir. Pablo no tenía un interés mayor en su propia vida. Pablo, fíjate, estas personas en Filipos estaban siendo transformadas, pero Pablo les estaba mostrando también cómo es una vida transformada por el Evangelio. Él no tenía en primer lugar su vida como algo que cuidar. Él amaba la obra del Señor. Y amaba a estos hermanos porque Cristo amaba a estos hermanos, porque Cristo lo mandó a predicarle el evangelio a estos hermanos. Y antes de irse va y los consuela. ¿Qué final? De principio a fin, el perfecto plan de Dios se lleva a cabo conforme a lo que Él había establecido. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quería que sus misioneros fueran a predicar el evangelio a Filipos, persuadidos de que Dios les había llamado a anunciar ese evangelio. Hermanos, Jesús dijo que Él establecería su iglesia y que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían contra ello en Mateo 16, 18. También hemos visto cómo Jesús prometió enviar a su Espíritu para empoderar a sus discípulos para que puedan ser sus testigos y lleven a cabo la misión. Jesús, nos dice la palabra de Dios en Efesios 1, 20 al 21, es el Rey que gobierna sobre todo, de hecho sobre todo el universo. Él sostiene el universo mismo en sus manos. Él es el verdadero Rey que gobierna sobre todo. Y la salvación de las almas de los hombres viene por creer en este Jesús que dio su vida por ti y por mí para que podamos ser salvos. Hermanos, Jesús sigue estableciendo el día de hoy, por su poder y por su voluntad, su iglesia diversa en esta tierra. Esta iglesia no existe aquí por ninguna otra razón, sino por la voluntad de Dios. Es Dios quien planta las iglesias.
donde Dios tiene pueblo, hermanos, Dios salvará a las personas ahí y Dios hará todo lo que sea necesario y empleará su poder para que las personas sean salvas ahí. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es de nuestro Dios. Cuando el evangelio llega a un lugar, familias enteras son salvadas, endemoniados son liberados. Dios le da su respaldo a quienes predican su palabra. Las personas encuentran verdadera identidad y encuentran verdadero propósito. Donde el evangelio llega, hermanos, y es predicado fielmente, allí hay esperanza. Póngase de pie, por favor. Con razón tú puedes leer ahora la carta a los Filipenses. Y puedes leer también al apóstol Pablo hablando en otras cartas a otras iglesias, poniendo de ejemplo a los filipenses. Con razón se convirtieron en una iglesia tan firme y tan ejemplar. ¿Sabes por qué? Porque donde hay gran salvación, hay gran devoción por nuestro Dios. ¿Cuántos Lidias hay aquí? ¿Cuántos jóvenes esclavas puede haber aquí? ¿Cuántos carceleros hay aquí? Eso es lo que hace nuestro Dios. Él crea iglesias, así como la vemos, diversas. Estos hermanos que creyeron ya no estaban firmes en su estatus de ciudadanos romanos o en su estatus de mujer despreciada, esclava, humillada. Ahora estaban firmes en la gracia de Dios. Ellos encontraron su identidad en Cristo. Lidia hizo el mejor negocio de su vida y encontró su propósito en servir al reino de Dios ahora con sus bienes. La joven esclava fue libre de su peor esclavitud y fue trasladada del reino de las tinieblas al reino de Jesús, el Hijo amado de Dios. Ella ahora fue incluida en la iglesia. Ya no era más una paria marginada, discriminada. Ahora era incluida y era amada. El carcelero ahora vivía al servicio del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores y encontró regocijo al ver a su familia ser salva del juicio y de la muerte eterna a la que ellos, como él, estaban condenados. Imagínate por un momento esta iglesia de Filipos. Imagínate esta iglesia. Así de hermosa es la iglesia del Señor, hermanos. Vemos que en esta iglesia todos fueron bienvenidos. La mujer rica empresaria, la mujer esclava despreciada y el burócrata. La iglesia de Dios es inclusiva, todos son bienvenidos. Ahora, ninguno de ellos se quedó en la misma condición. Viste que todos fueron transformados. Eso es lo que hace el evangelio. Nosotros no discriminamos a nadie. Todos son bienvenidos para ser transformados por el evangelio de gracia del Señor Jesucristo. Imagina cuando ellos recibieron la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Imagínate a Lidia, a la mujer esclava y al carcelero leyendo la carta a toda la congregación porque eran los de mayor antigüedad tal vez. Esto me lo estoy inventando, es como una novela. Qué hermoso es ver cómo cuando Dios tiene pueblo en un lugar, Él establece su iglesia ahí. Imagina lo que ellos, ya te puse esta imagen, ¿no? Ahora Lidia, la esclava y el carcelero, leyéndole la carta a los hermanos de Filipos, escuchando algo como esto, Filipenses 1 del 3 al 11. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero
y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de gracia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Hermanos, Dios te buscó a ti y me buscó a mí. Dios nos buscó por medio de la proclamación de su evangelio para incorporarnos a su hermosa iglesia diversa, a su reino. De este reino tú y yo podemos participar. Ahora participamos como receptores de esta bendición, pero también podemos participar y somos llamados a participar como testigos por medio de la proclamación del evangelio para la salvación de muchos. Aprendemos de Pablo y de sus compañeros a buscar ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Hay veces que tú y yo queremos ir hacia un lugar, pero el Señor quiere que vayamos hacia el lado contrario. La iglesia de Cristo, hermanos, no es exclusiva. Líbrenos el Señor de ser un día conocido como la iglesia de los ricos, o de los nice, o de los esto y de los aquello. La iglesia del Señor siempre ha sido inclusiva. Gálatas 3, 26 al 28. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. El evangelio, hermanos, es poder de Dios también para liberar de la esclavitud demoníaca. Y creer en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador es la única manera en que tú puedes ser salvo. Es la única manera en que puedes entrar al reino celestial. Y Dios quiere salvarte y hoy pone delante de ti la oportunidad de ser salvo. Ven a Jesús hoy, entrégale tu vida, arrepiéntete de tus pecados y ríndete al Señor en arrepentimiento y fe. Y para los que ya son creyentes, esta promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa nos produce esperanza. Mientras haya oportunidad de predicarle el evangelio a nuestros familiares, vamos a hacerlo para que sean salvos. Hermanos, oremos. Que el Señor siga haciendo su obra en su iglesia en esta ciudad. Que nos mantenga firmes como los filipenses y fieles hasta su regreso. Yo quiero cerrar haciendo la misma oración que el apóstol Pablo. Ahora no te voy a pedir que cierres tus ojos, los de la música si quieren pueden pasar, pero medita en esto, y esta es mi oración por esta iglesia, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén y amén.